Muy buenos días a todos. Hoy aquí vamos a estudiar hoy el tema de quién es Jesús en dos partes. Primero vamos a ver algo que está pasando en lo que el pueblo cristiano hoy está apostatando, y su misión la vamos a ver el próximo programa, para que veamos que dentro de su misión el mundo entero no entiende cuál fue la misión del Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? La pregunta que nos hacemos. Pero antes vamos a escuchar, como siempre, una ofrenda musical. Celestes, los ángeles dan, qué lindo el más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron amor y vida. Mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ese himno expresa todo este tema del día de hoy. Y ustedes comprenderán, ustedes sabrán que estamos estudiando a Cristo en el Antiguo Testamento, porque dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que él decían. Es decir, que desde el primer día del Génesis hasta el último día en el Antiguo Testamento, todas las escrituras hablan de Jesús. Así que tenemos que mirar a Jesús
Jesús en todo el Antiguo Testamento y tenemos que entender que Él es el Dios de toda la Biblia, que es lo que muchos cristianos no están viendo hoy. Y les complementó, ¿cuántos de nosotros creemos que el Antiguo Testamento está mal escrito? ¿Será que necesita ser corregido? ¿Será que Dios no hizo provisión de lo que necesitamos para entender? Y manda personas o profetas para cambiar, alterar o modificar sus enseñanzas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo digo? Porque han aparecido libros de escritores como Joseph Smith y los mormones que vienen a remodificar el Antiguo Testamento, que vienen a cambiar partes del Antiguo Testamento. Pero encima de todos, el pueblo cristiano no entiende que el Antiguo Testamento es parte de la Biblia, porque decimos, yo soy cristiano del Nuevo Testamento. Pero Dios mío, todas las profecías de la segunda venida de Cristo están en el Antiguo Testamento. Por eso es que es tan importante que nosotros veamos, escuchemos lo que dice el mismo Jesús en el 44. Y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, que toda la Biblia es Cristo Jesús, pero también toda la Biblia será y es Cristo Jesús en el futuro. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y eso es lo que estamos viendo. Primero, que el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo Testamento es Jesús. Que no hay otra puerta de salvación, únicamente la de Jesús, pero que desde el propio origen de la humanidad solo hay dos pueblos, y la única diferencia entre los dos pueblos es que unos no aceptaron al Cordero y los otros aceptaron al Cordero. Son únicamente dos pueblos a través de todas las edades. ¿Y por qué estamos haciendo todo esto? Muy bonito, porque es que malinterpretamos las Escrituras. Así es de que antes de comenzar vamos a pedirle al Señor Jesús que nos ayude a comprender las Escrituras. Les invito a orar. Padre bendito y Señor amado, en este momento vamos a abrir tu santo Biblia, tu santo libro, Señor. Y hoy vamos a encontrar verdades, Señor, que no están ahí. Es decir, que son mentiras, Señor. Entonces, si hay una doctrina, Señor, que no se puede probar a través de tu santo libro, es mentira, Señor. Así que ayúdame, Señor, ayúdale a este siervo, porque tú, Señor, sabes que el propósito de esto es, Señor, que tú entiendas el mundo, tu verdad. Y Padre Santo, te pido por este tema, Señor, y te suplico que si no estoy hablando verdad, me borres de tu santo libro, Padre mío. Porque Señor, tú vas a venir pronto y quieres un pueblo santo, Señor. Quieres un remanente, Señor, que crea en ti. Y yo quiero mostrarle al mundo tus verdades. Dirige hoy tu palabra. Sé, Señor, en mí, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien toque cada corazón, Señor. No solo de los que están aquí, Señor, sino de los que están al otro lado de la pantalla. Señor, sé tú con cada uno de ellos. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y, Señor, guíanos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? Jesús, un maestro, un profeta que hace milagros,
¿Saben qué significa el Mesías? O el Cristo significa el ungido. Y para comenzar su ministerio, cuando el Señor Jesús cumplió 30 años, fue ungido para llevar el ministerio del ungido. Por eso es que es tan importante entender su nombre. ¿Por qué? Porque Él vino a ser ungido para un trabajo especial. Dice Lucas 2:25. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese ¿a quién? Al ungido del Señor. Pero su ministerio no comenzó con su circuncisión en el templo. Comenzó cuando él tenía 30 años. Volvamos al Antiguo Testamento, a la historia de la redención, porque toda la historia de Cristo está desde el Génesis. Cuando Adán y Eva no tenían esperanza porque habían pecado, se levantó una esperanza, que venía uno que no solo iba a destruir el mal, sino que iba a perdonar los pecados de la humanidad. Y dice así, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y quiero decirles que la mujer no es ni Eva ni María. La mujer representa al pueblo de Dios a través de todas las edades. Y entre tu simiente, es decir, que la serpiente tiene hijos y la simiente suya. Cuando nazca esa simiente te va a herir la cabeza, Satanás. Pero en cambio, antes de que ese pie caiga sobre tu cabeza, Satanás, tú le vas a herir el calcañar. Una profecía de solo 5 líneas, pero que es tan importante para nosotros hoy. Y el mundo entero no ve que este versículo es la historia de la humanidad en un pincelazo. Hay cualquier cantidad de interpretaciones, pero solo hay 2 pueblos, uno guiado por la serpiente y sus hijos, y uno guiado por la simiente y sus hijos, que representa a toda la historia de la humanidad desde el comienzo del mundo hasta el final. Adán y Eva habían pecado, y la única forma de que ellos entendieran y poder ser salvos era a través de un sacrificio, del sacrificio del Cordero. Ese Cordero representaba al Cordero de Dios. Dios quiso que cada año se sacrificara un Cordero para celebrar la fiesta de la Pascua, en recuerdo de la liberación de Egipto, pero realmente es la liberación del pecado. Anualmente también se hacía una fiesta en la cual se traían no un cordero sino 2. Pero antes, quiero decirles que la forma en que Adán y Eva y todos los del Antiguo Testamento les quedaba perdonado el pecado era a través de colocar las manos en la cabeza de ese corderito que representaba a Cristo Jesús. ¿Qué se hacía para que muriera?
el cordero en su lugar? Pues simplemente colocando las manos sobre el cordero transferían el pecado al corderito. El que ha pecado pondrá su mano sobre la cabeza del becerro del cordero. Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los israelitas. De esta forma el cordero moría por la culpa del oferente. Y Adán y Eva tuvieron que colocar las manos en la cabeza del cordero. Y Caín y Abel representan los 2 pueblos que a través de la historia iban a ser totalmente diferentes, aunque eran hermanos. Unos iban a colocar las manos sobre la cabeza del cordero, transfiriendo su pecado para que el cordero lo perdonara. Pero otros no iban a aceptar la sangre del cordero. De esta forma todos los descendientes de Adán nacieron con la tendencia al pecado, pero algunos como Abel y Set, al contemplar al cordero quien moría en su lugar, se enternecían y se rendían de rodillas, agradecidos por la bondad de Dios hacia ellos. Y esa es la historia bíblica y la historia nuestra, pero nosotros no podemos mirar. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. ¿A quién representaba ese cordero que se sacrificaba? Y esto es lo que ofrecerá sobre el altar 2 corderos. Esta es la fiesta de que se hacía cada 2 años. De 1 año cada día. Continuamente ofrecerás un cordero a la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Perdón. El Señor colocó un cordero para la mañana y otro por la tarde. En la mañana representaba a Cristo Jesús dando su vida por la humanidad. Y el de la tarde, aunque también representaba eso, representaba el perdón de los pecados, que Él daba su vida por todos los que habían pecado y traído los pecados ese día al santuario. El siguiente día, por eso ve Juan a Jesús que viene y dice: ahora sí, ya no debemos ir a más corderos, porque ahora viene aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual el Bautista lo pudo identificar como aquel que debía venir a morir por ti y por mí, y que murió por todos aquellos que cometieron transgresiones. Por medio de símbolos y ritos, Dios se proponía enfocar la fe de Israel sobre el sacrificio y el ministerio sacerdotal del Redentor del mundo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. El Señor mostró en dramas por qué venía el Cordero, cuál era el trabajo del Cordero, cuál era la misión del Cordero, y a través de toda la historia el Cordero era aquel a quien el Israel tenía que ir a pedir, a solicitar, pero sin embargo pusieron otros dioses delante de ese Cordero. Israel no entendió el motivo de su religión. No entendió que ese corderito era el motivo de su religión. Pero Isaías dice que ese corderito un día vendría. Isaías nos dice: nos ha nacido un niño. Y lo está diciendo casi 600 años antes de que el Señor venga. Dios nos ha dado un hijo, y ese niño se le ha dado el poder de gobernar, y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios Invencible. ¿Quién es el Dios Invencible? Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo dicen los testigos de Jehová que no pueden? Y perdón que los tengo que mencionar, porque ellos cambiaron la Biblia y no creen que Cristo es Dios. Y aquí está, uno de los nombres que recibiría el Mesías sería Dios Invencible, Padre Eterno y Príncipe de Paz.
Es decir, que todos estos nombres se le pueden aplicar al Señor Jesús. Pero el nombre de Cristo significa ungido, Mesías. En Israel eran ungidos quienes eran elegidos por Dios para una misión. Y el Padre eligió a su Hijo por una misión. Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder para hacer su ministerio por 3 años y medio. Era el que ha de venir, el Mesías, el objeto que realmente representaba la verdadera religión de Israel. Pero Israel no vio en ese Cordero al Salvador del mundo. Vino y en vez de aceptarlo como su Mesías, lo mataron. Eran ungidos, ¿quiénes? Primera de Samuel 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Recuerden que solo hay 2 pueblos, los píos y los impíos. Estamos hablando en el Antiguo Testamento y ahora escuchen lo que dice el 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, es decir, los malos a través de todas las épocas, los que no aceptaron la sangre del Cordero. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Es una profecía de lo que iba a venir a ser el Mesías, porque además de venir a salvar al mundo, se hacía juez de toda carne, porque los que no lo aceptaron desde el comienzo del mundo van a tener que morir. ¿Cómo se ungía al sacerdote, al profeta y al rey? Esto es lo que les harás para consagrarlos. Para que sean mis sacerdotes, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Así era como se ungía al sacerdote, al profeta y rey. Primero se hacía un sacrificio y después se tomaba el aceite que era que lo habían preparado especialmente para la unción. Era aceite de oliva puro y lo derramaban sobre la cabeza del que iba a ser ungido. Y entonces le ungían, perdón por la redundancia. ¿Y cómo sabemos que cuándo fue que el ungido llegó a ser el ungido? A través de la profecía de las 70 semanas. Pero esta profecía, desgraciadamente, en vez de que mucha gente vea al Mesías, ve al anticristo. Y vamos a verlo despacito esta profecía para que entendamos por qué el ungido es el ungido. Dice Daniel 9:24. 70 semanas están determinados para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ya sé lo que dice la Nueva Versión Internacional. Ya hablamos sobre esa Biblia y la de los testigos de Jehová cuando hablamos la de la palabra de Dios, y vimos que varias versiones de la Biblia han sido modificadas porque el diablo no quiere que tú entiendas la verdad. Pero yo estoy echando la Biblia de Jerusalén, yo estoy echando todas las Biblias que fueron escritas inicialmente porque ellas son puras. Se trasladaron, es decir, el escritor de la Biblia lo trasladó versículo tras versículo. No existían las impresoras hoy que puedes quitar y mover y trasladar. No. Allá, como no habían impresoras, el escritor tenía que pensar muy bien el versículo. Por eso es que las versiones antiguas son las versiones honorables y las versiones en que tú y yo podemos confiar. Ahora bien,
Volvamos a leer otra vez este versículo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuál es el punto central de la profecía? La unción del santo de los santos. Ahora, ¿cuándo pasó la unción del santo de los santos? Entonces, vamos a ver Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿qué evento en la vía del Mesías príncipe? La unción del santo de los santos. Habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar en la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Entonces tenemos aquí 3 partes de tiempo. Aunque tenemos solo 70 semanas, se toma día por año. Y ahora hay 3 periodos de tiempo en esas 70 semanas. 7 semanas para que el templo de Jerusalén quede restaurado. 62 semanas más para que fuera 7 semanas, 62 semanas. Y al fin de las 62 semanas, es al fin de las 69 semanas, se ungía al Mesías. Y entonces comenzaba la última semana, pero la última semana no quedaba en el aire, como algunos lo dicen. La última semana es la muerte del Cordero. Por eso es que representa la unción de Cristo para entrar a la última semana. Vamos al 26. Ahora veamos esto. Y después de las 62 semanas, después del bautizo de Jesús, después de su unción, se quitará la vida al Mesías. Si fue después de las 69 semanas, ¿en qué semana se le iba a quitar la vida al Mesías? Pues en las 70. Mas no por sí. Claro, como la nueva versión internacional está totalmente cambiada, pues ellos no ven, o hay personas que no ven que en las 70 semanas se le va a quitar la vida al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, a su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Cuando el Señor Jesús iba a morir en la cruz, Poncio el Piloto trajo a Barrabás y le dio a escoger al pueblo judío: ¿a quién quieres? ¿A Barrabás o a tu rey? Pregunto, ¿el pueblo aceptó al rey? No. ¿A quién aceptaron? Al asesino. Y encima de eso dijeron: que la sangre de él caiga sobre nosotros y nuestras familias. Pues por eso es que el Señor dice: porque nosotros no tenemos más Dios que César. Entonces el Señor dijo amén. ¿Y qué pasó en el año 70 después de Cristo? Vino Tito y destruyó a lo que hoy queda de Jerusalén. Ahora, vamos a ver que el versículo 27 es una repetición del 26, para que quede claro que la 70ª semana era la muerte del Cordero. Y por la otra semana se confirmará el pacto con muchos. Es decir, que se le llevará el evangelio a los gentiles. Y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolado. Entonces, la última semana comienza con el bautismo de Jesús. En la mitad de la semana
sea 3 días y medio, muere el Cordero inmolado de Dios. Y al final de la semana está la muerte de Esteban y el rechazo total del cristianismo por parte de la nación judía. Pero en ese mismo instante aparece un hombre llamado Pablo de Tarso, que ahora él sería el encargado de llevarle el pacto a los demás, es decir, llevarle el evangelio a los gentiles. Y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda después de que es rasgado el velo. Entonces, al final de la semana está rodeado por el apedreamiento de Esteban. La nación judía rechaza el evangelio y es llevado el evangelio a los gentiles por medio del apóstol Pablo. Ahora, vamos a ver a través de la muerte del Cordero, que fueron 3 años y medio. El Cordero se apartaba el 10 de Nisan, de acuerdo a Levítico 12:2. Dice así: este mes será el principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, si nosotros tomamos el 10 de Nisan, 3 años hacia atrás, nos da el 10 de Nisan. Es decir, 3 años, 10 de Nisan nos da 10 de Nisan, ¿cierto? Pero cuando llegamos al 10 de Nisan, vamos a contar 6 meses hacia atrás para encontrar el día en que se bautizó, fue ungido el Mesías. Y tenemos entonces que tenemos el primer mes del 10 de Nisan, al 10 de Adar, al 10 de Sebat, al 10 de Tebet, al 10 de Kislev, al 10 de Morechewan y después al 10 de Timri. Ahora, ¿qué pasaba el 10 de Timri? Que era el día de expiación, era una fiesta judía, el día de la expiación de Cristo, cuando se le perdonaba a la nación judía los pecados. Quiere decir de que el Señor también cumplió con este día, el día de expiación. La unción y el bautizo del Mesías fue el 10 de Tisri, o sea, el día en que se celebraba el día de expiación. Y ahora bien, como a la mitad de la semana se hacía cesar el sacrificio y la ofrenda, entonces, ¿qué pasó? El velo se rompió de arriba a abajo. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y ahí, simbólicamente, ya cesaban los sacrificios y las ofrendas de sangre en el templo, porque el verdadero Cordero había resucitado. A la misma hora del sacrificio en el templo, a las 3 p.m., sucede lo siguiente: Jesús expiró en la cruz, la tierra tembla, el velo del templo se rasgó. En el momento en que el sacerdote iba a matar el sacrificio pascual, no pudo matar el Cordero. ¿Por qué? Porque el tipo se juntó con el antitipo. El Cordero que quitó el pecado del mundo murió, y el Cordero que iba a ser sacrificado huyó, porque ese Cordero no podía perdonar pecados, porque el único que puede perdonar pecados estaba dando su vida en la cruz por toda la humanidad, por ti y por mí. De otro modo se demostró la intervención de Dios en la rotura del velo. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Cristo murió, el velo del templo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó en 2. Con el detalle que lo hizo de arriba a abajo, con lo cual no fue una mano humana que lo partió en 2. Porque si no habría sido de abajo hacia arriba, fue Dios mismo
quien con ese símbolo puso fin a toda el ceremonial del santuario y acabó con la ley ceremonial. Es decir, que ya no había que traer corderos, porque ya el cordero, el verdadero cordero, había muerto en la cruz. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo. Aquí hay un velo, es decir, su carne. Nosotros estamos viendo esto, que el velo del templo representa el velo de Jesús. Y por eso dejan ahora de haber sacrificios de muerte, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según lo cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora pregunto, si alguien que cree en el rapto secreto está escuchando, viendo este programa, yo pregunto, supóngase que fue el rapto y ahora viene el anticristo y entonces comienzan otra vez los ceremoniales y las fiestas judías. ¿Tiene algún sentido para los cristianos en que vuelvan a haber sacrificios en el templo de Jerusalén? No, porque el verdadero Cordero ya murió por ti y por mí. Así que tú me puedes decir, pero es que es para los judíos. Ahora yo les pregunto, ¿será que para los judíos ya vino el Mesías? No. Pregunto, ¿será que los sacrificios en Jerusalén los judíos no los hacen? Si el Mesías no ha venido, ellos continuaron haciendo los sacrificios. Entonces, ¿cómo es que va a iniciar los sacrificios otra vez en el templo? A lo mejor porque es el templo. El templo no se ha construido. Y el templo de Dios hoy es su iglesia. Y cuando hablamos de su iglesia, hablamos cuando el Señor esté entre 2 o 3, ahí está quien con nosotros. Pues el Cordero, es decir, que no hay chance. La semana número 70 demuestra que Cristo murió por ti y por mí. No hay ninguna 70ª semana en el futuro, a menos que tú sigas leyendo la Nueva Versión Internacional. Y a menos que ustedes sigan escuchando pastores que lo único que están haciendo es echando sobre sí el mal, porque tarde o temprano ellos van a ser llamados por Dios para que no engañen a las personas. Ellos van a tener que responder, pero ancianos y personas que extienden en la 70ª semana de esta forma, yo les digo que ustedes van a responder ante Dios por eso. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y esta parte no pasó en el Antiguo Testamento, ni siquiera en el Nuevo Testamento. Pasó hace algunos años y es lo que se conoce como el cambio del lugar santo al lugar santísimo, donde hoy nuestro Señor Jesús estudia cada caso de cada persona en el lugar santísimo. Es lo que se llama como el juicio final. Pero vamos a dejar esto para cuando venga la profecía, porque ahorita estamos mirando el trabajo sumo sacerdotal de Cristo, pero vamos a ver su nacimiento. Jerusalén sería destruida por el general y el príncipe Tito en el año 70 después de Cristo.
Ahora, no les voy a decir cómo, porque vamos a ver, cuando vayamos a ver la venida de Cristo Jesús, cómo es que nosotros tenemos que interpretarla verdaderamente. Pero hoy de Jerusalén no es más que un simple montón de piedras. ¿Por qué es tan importante el bautismo de Jesús? Ahora escuchemos. Marcos 1:1. Y aquí comienza el Evangelio de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y predicaba diciendo: viene tras de mí, está hablando Juan el Bautista, el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar el corvado la correa de su calzado. Yo, quien no soy digno de desatar, a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y entonces sigue diciendo: y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Qué representaba el Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento, el aceite de la unción. Y entonces vino sobre ¿quién? Vino sobre él. ¿Quién es él? Jesús. Y vino una voz en los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y ahora el Señor, el Espíritu Santo, unge al Señor para su trabajo. Y lo primero que hace el Señor es un ayuno de 40 días y el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Es decir, que Él tenía que hacer este bautismo por varias cosas. Primero, comienzan 3 años del ministerio de Jesús. 3 años y medio del ministerio de Jesús. Juan presenta a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, Él lo muestra a la humanidad y dice: miren, no hay más perdón de los pecados si ustedes no creen en Jesús. El bautismo de Jesús, perdón que porque lo puse en minúsculas, es un ejemplo que debemos seguir los cristianos, siendo sepultados en Él juntamente con Él. Es decir, que el bautismo es por inmersión, no por aspersión. Y algunos dicen: pero si es agua. No. Dice la Biblia que tenemos que ser sepultados juntamente con Él, o si no, no es bautismo. Deja de ser la circuncisión la señal del pacto. El aceite de la unción era símbolo del Espíritu Santo, pero Él ahora viene como paloma y lo ungió como sacerdote, profeta y rey. Cuando murió el Señor, lo ungió para el trabajo que iba a hacer. Como sacerdote, en el momento en que Él sube al cielo, Él entra al santuario celestial y se viste con vestiduras de sacerdote. Pero tarde o temprano, Él va a tomar sus vestiduras de rey para venir aquí, al mundo, a decir que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que nosotros tenemos que entender la Biblia como debe ser. Finalmente, su padre autoriza a su hijo a llevar sus enseñanzas y permite a su hijo ser probado en esos 3 años y medio. Ahora, miremos que la circuncisión no es más una seña del pacto. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué es el circunciso? ¿Fue alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Y entonces hay una parte que no le gusta a las iglesias cristianas de hoy, pero lo dice Pablo, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado, en el que se quede. O sea, ¿qué es lo que vale? Ni la circuncisión ni la incircuncisión. Ahora, lo que vale es guardar ¿qué? Los mandamientos. Algunos hacen y comienzan a tratar de buscarle la vuelta a este versículo para tratar de demeritar la ley de Dios. Eso no lo hagan. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son puros, santos y buenos. Y el Señor hizo una ley para protegernos a ti y a mí. Y en un momento vamos a ver más de esto.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor vino a morir, pero por ti y por mí. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores, ustedes ven que nace Cristo en un pesebre. Y vamos a ver por qué es tan importante que nazca en un pesebre. Ahora miren que hay pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Vamos a hacer dos preguntas aquí. La primera pregunta es... espérate, vamos a leer el 10. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Estaba el niño desnudito en el pesebre, sí o no? Pregunto ahora yo. ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? ¿Nos está diciendo la Biblia que fue el 25 de diciembre? No. Pero allá en Jerusalén, ¿qué pasa el 25 de diciembre? Está nevando. La pregunta es, según el texto que estamos leyendo, ¿está nevando? No, porque el niño está en pañales en el pesebre, y si estuviera nevando, el niño estaría totalmente vestidito. Ahora pregunto, ¿y si está nevando, los pastores estarían ahí cuidando las ovejas? No, las ovejas estarían en los establos. Luego no pudo haber nacido el niño el 25 de diciembre. Sigamos adelante. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a la buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y seamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Y qué creen que hicieron? Fueron a ver al niño en pañales. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Es decir, que el niño cuando nació no era invierno. El niño cuando nació no nació un 25 de diciembre. Y entonces, ¿quién nos metió ese concepto de 25 de diciembre? ¿Y quién nos metió esa palabra Navidad? Hasta donde yo he visto, no aparece la palabra Navidad por ninguna parte. Entonces, ¿qué es Navidad? Dice, y escuchen bien, la ley del Señor, y vamos a ver que no son los 10 mandamientos, escuchen bien, presentación de niños. 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. 40 días, a los 8 días lo circuncidaron, pero a los 40 días lo presentaron. ¿Escucharon bien? De acuerdo con Lucas 2:22, fue a los 40 días, ¿según qué? La ley de Dios. ¿Cuál ley? Y vamos a ver en un momento. Lucas 2:21. Y comenzamos a ver qué nos dice el Señor acerca de una ley. Cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es decir, 40 días después, conforme a la ley de Moisés. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ¿qué?
en la ley del Señor. Espérame a ver. Aquí estamos hablando de los 10 mandamientos. Es obviamente que no. Porque es que algunos dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz, pero yo quiero que veamos que está hablando de una ley, pero que no es la ley de los 10 mandamientos. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Cuál ley? Entonces yo pregunto, ¿la ley que fue clavada en la cruz es la ley de los 10 mandamientos o la ley ceremonial de sacrificios? Vamos a ver algo más. Estaba también allí Ana la profetisa, Lucas 2:36 y el 38. Estaba presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño y a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber sido cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Pregunto yo, ¿estamos hablando, cuando habla de la ley del Señor, estamos hablando de los 10 mandamientos? Está claro que no. Está hablando de normas prescritas en el libro de la ley. Mírenle una cosa. Vamos años antes a un buen rey llamado el rey Josías. Y cuando estudiemos el Armagedón, Josías va a ser un actor principal. Ahí les adelanto, para que estudien ustedes a este rey, porque este rey es increíble. ¿Saben dónde murió? En Megiddo. ¿Por qué? Por ser bueno. El rey Josías encuentra el libro de la ley. Vamos a ver qué libro de la ley es. Segunda de Crónicas 34:14. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Estamos hablando de los 10 mandamientos? No, porque los 10 mandamientos, ¿dónde están? En el arca del pacto. Y creo que en ese momento, sí, todavía estaban los 10 mandamientos y el arca del pacto ahí. Es decir, porque los 10 mandamientos se perdieron años después, cuando vino Nabucodonosor y arrasó con Jerusalén. El profeta Jeremías llegó y escondió el arca del pacto. Entonces todavía estaba el libro de la ley. Encontraron el libro de la ley de Jehová por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y además de esto declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Pregunto, ¿era la ley de Dios? No, porque la ley de Dios está en 2 tablas. Y luego hay un libro, que es el libro de la ley. ¿Ahí está la ley ceremonial? Sí. Entonces yo pregunto, ¿fueron clavados los 10 mandamientos en la cruz? No. ¿Fue esta ley clavada en la cruz? Sí. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que seguir la ley ceremonial. Imagínense que lo que hizo Josías al encontrar el libro de la ley es como si hoy en una iglesia cristiana se encontrara una Biblia. Mire, rey, lo que encontramos. Mire, pastor, lo que encontramos es una Biblia. ¿Saben? Eso del libro de la ley es el equivalente hoy nosotros a una Biblia cristiana. La ley ceremonial fue dada para proveer un remedio temporal para el pecado.
Es decir, que el Señor puso una ley ceremonial para darnos a entender una ley normal de 10 mandamientos para mostrarnos cuál es el pecado y los efectos del pecado, pero nos da una ley ceremonial que iba a ser temporal para que los antiguos judíos vinieran a pagar sus ofrendas para el pecado. La sangre de los animales no limpia el pecado, solo cubre el pecado hasta que el Cordero quite y cargue los pecados del mundo. Es decir, que todos los del Antiguo Testamento que murieron creyendo en la sangre del Cordero no fueron limpios hasta que el verdadero Cordero dio su muerte en la cruz. Ahí ya sí los cubrió y quedaron perdonados. Si no, Elías y Moisés habrían tenido que devolverse otra vez a la tierra. Eso lo vimos la semana pasada. Puntos importantes del sermón de Pablo en Antioquía de Pasidía en Hechos 13 al 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces, habla de la muerte de Jesús a mano de las autoridades, habla de la resurrección de Jesús, demostración con las Escrituras, y ahora predica el perdón de los pecados y la justificación por medio de la fe en Jesús. Es decir, que el Evangelio es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero entonces aparece el malo de la película, el villano, porque fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cómo sabes tú que no estás engañado? El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces, ¿qué hizo esta persona, Satanás? Hoy en día, ustedes saben que se están uniendo las iglesias cristianas en puntos comunes de doctrina. Es lo que se llama ecumenismo. ¿Y saben cuál es uno de los puntos común de doctrina? El 25 de diciembre. Pero la Biblia en ninguna parte habla del 25 de diciembre. El Señor Jesús murió el día de la Pascua del año 31. Eso quiere decir que el Señor Jesús nació en el -5 o en el -4 antes de Cristo. ¿Sabían ustedes? Miren lo que dice la Biblia, la enciclopedia de la británica. En hebreo, yo no hablo hebreo, más conocido como Herodes el Grande, dice Herodes 1, escalón 70, nació en Escalón el 33 antes de Cristo, desde el 40 hasta su muerte en calidad de vasallo de Roma. Su reinado se compuso de hazañas criminales, muchas de ellas descritas por el historiador Josefo. Antigüedades judías, Apenas conquistó Jerusalén y se instaló allí como rey, ordenó matar a 45 partidarios del Antígono, su contendiente. Esto es, cualquier parecido con Chávez y Maduro es plena coincidencia. Porque cada vez que se les pone alguien ahí al lado que quiere hacerles competencia, los manda a matar porque quieren atentar contra su vida. Allá, bueno, en fin. Mató además a su cuñado Aristóbulo, a los 2 esposos de su hermana Salomé, a su propia suegra Alejandra y a su mujer Marián, y a sus hijos Alejandro y Aristóbulo. Conocedor del terror y hostilidad que su persona despertaba, llegó a ordenar que cuando él muriera pasaran por las armas a incontables judíos ilustres que previamente habían sido concentrados en el hipódromo de Jericó, con el solo fin de evitar la alegría del pueblo en el momento de su muerte. Con todo, su figura es más conocida por el relato de la matanza de los inocentes, incluso el asesino a múltiples víctimas indefensas por medio del poder. Entonces, ¿en qué año murió Herodes? En el -4 antes de Cristo.
Entonces, el Imperio Romano y la Iglesia han cambiado cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, nosotros no entendemos por qué se cambió el calendario lunar al calendario solar. Los años del Señor comenzaban en marzo, abril. Y sin embargo, nuestros años comienzan en enero. Nuestros días comienzan de medianoche a medianoche. Pero los días del Señor comienzan de puesta de sol a puesta de sol. La semana del Señor tenía al sábado como día de reposo. Hoy se guarda el domingo como día de reposo, supuestamente porque Dios lo cambió. Pero todo esto fue cambiado no por Dios, sino por los hombres. Vamos a ver ahora el nacimiento de Jesús. Dice la misma enciclopedia que nació en el 4 antes de Cristo y pudo haber muerto en el 30 o el 33. Yo sé que murió en el 31 porque yo hice el cálculo. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, en griego antiguo era Jesús, en arameo Iso, en fin, la figura central del cristianismo y una de las más influyentes en la cultura occidental, según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su figura. Ahora pregunto, ¿qué día nació Jesús? ¿El 25 de diciembre? En todo el hemisferio norte, desde Estados Unidos hasta China, en diciembre está nevando. Pero en la historia bíblica el niño está en pañales. Los pastores están cuidando las ovejas. Luego no es invierno. Pudo haber sido septiembre, octubre. Mateo 2:9. Tampoco se sabe que fueron 3 reyes magos. Miren, ellos en ninguna parte de la Biblia dice que fueron 3 reyes magos. Habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, dice que al entrar el mesón, dice que al entrar al pesebre, entonces no, tampoco dice que era invierno, o si no, no habrían ido. Es decir, que ya el niño estaba un poquito más grande y ya estaban en la casa de José. O sea que no fue el 6 de Reyes, como algunos dicen, que el 6 de Reyes vinieron los Reyes Magos. Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron pesebres, oro, incienso y mirra. Los magos llegaron a una casa y no al mesón ni al pesebre. Eso quiere decir que los magos no viajarían, no fueron en invierno. O sea que no fue en diciembre ni en enero que viajaron. Lo que quiere decir que ellos no llegaron al pesebre el 6 de enero, ni Herodes mató a los niños inocentes el 28 de diciembre. ¿Y qué entonces, de a dónde salieron todas estas fechas? ¿Quién colocó todas estas fechas? Si el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿quién fue? ¡Qué buena pregunta! Porque hay muchos dioses que supuestamente nacieron el 25 de diciembre. Entre ellos Buda, Krishna, Horus, Heracles, Adonas, Dionisio, Zaratustra, Mitra y Tamuz. ¡Ay! Ese Tamuz fue el que nació el 25 de diciembre. ¿Dónde? En Babilonia. A ver, vamos a ver un poquito de la historia de este Dios llamado. Todos estos dioses representan al hijo de alguien, al hijo de Dios o al hijo del sol. Pero ahí no es Jesús, nuestro Salvador. Ahí están presentando un Jesús que es como el hijo del sol porque nace el 25 de diciembre. Luego hay una mentira con ese 25 de diciembre. Feliz Navidad a todos los nacidos en el 25 de diciembre.
porque es mentira, es falso, es una mentira que el Señor Jesús haya nacido el 25 de diciembre. Aunque sí hubo un día del nacimiento del Mesías, Dios escondió la fecha del nacimiento de Jesús para no festejar ese día, pero sí para que miráramos su ministerio, su misión, a lo cual vino a la tierra. Sin embargo, el diablo sabía que debía colocar una fecha y hacer de esa, en vez de una fecha de recogimiento, un día de carnaval. Así que paganizó una fiesta y finalmente el que resulta ser adorado es el mismo Satanás. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a verlo. Recordemos un carnaval en el que el diablo engañó al pueblo de Dios, igual que lo está haciendo con el 25 de diciembre. Igualito, los eventos son parecidos. Vamos, ¿ustedes recuerdan al becerro de oro? Miren qué pasó allá. Y él, es decir, Aarón, tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Era para Jehová la fiesta? No. ¿Era para el becerro de oro, pero le dio el nombre de Jehová? Sí. ¿Pero era Jehová? No. Y al día siguiente madrugaron, le ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó al pueblo a comer y a beber, y natillas, y buñuelos, y tamales, y lechonas. Y después se levantó a regocijarse, a bailar. Y bailamos salsa y merengue y música pagana y egipcia. Perdón, ¿qué pasa el 25 de diciembre, hermanos? ¿No es lo mismo? El becerro de oro espiritual ahora. Sigue diciendo Dios: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Está bravo el Señor? ¿Por qué? Porque toman un becerro y lo adoran como si fuera Él, pero es Él. No. Eso pasa con el 25 de diciembre, porque todo lo que pasa literalmente en el Antiguo Testamento pasa espiritualmente en el Nuevo Testamento. Este toro representaba al dios Apis, que también es el dios Tamuz, o el hijo del sol. Ahora miremos, ¿en qué mes fue el becerro de oro? En Nisan era el primer mes del año, en Liar, en Sivan, pero miren el cuarto mes, ¿cómo se llama? Se llama Tamuz, en honor al becerro de oro. Y ese mes quedó ahí para recordar el becerro de oro, para que el pueblo no cayera otra vez en el becerro de oro. Sin embargo, vez tras vez, el pueblo de Israel se paganizó. El toro Apis o Tamuz es el dios de la virilidad. Aquí está el toro de Egipto y el toro. Algunas iglesias paganas adoran las vacas, y aquí sale también el toro Apis. El becerro de oro literalmente pasó, pero viene un espiritual para el pueblo profeso de Dios al fin del tiempo. Segundo de Tesalonicenses 2:1. Y yo quiero que veamos con ojos, que leamos con nuestra mente y entendamos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, nosotros creemos que viene el Señor, y de nuestra reunión con Él, es decir, que nos vamos a estar con Él,
os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, que en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, el día del Señor no va a venir cerquita. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos viendo apostasía con el nacimiento de Jesús. ¿Quién fue el que puso este 25 de diciembre para ser adorado como un día santo, cuando no es un día santo? Y pregunto, viene el Señor y ahí dice que son raptados unos y después viene la apostasía. No, dice que primero viene la apostasía antes de que venga el Señor Jesús. Yo quiero que leamos esto 1, 2 o 3 veces para entender que primero viene la apostasía. Y lo que estamos viendo del 25 de diciembre es el becerro espiritual. Ahora, el comienzo de la apostasía de Israel comenzó con el becerro de oro, ¿sí o no? Ahora el becerro de oro espiritual comienza con el becerro de oro espiritual con el 25 de diciembre. Pero van a haber muchas más cosas que se van a meter dentro del cristianismo que son paganos. Vamos a ver este video que tiene que ver con el nacimiento de un dios el 25 de diciembre, con el dios Tamuz. Casas adornadas con luces parpadeantes, árboles decorados con bolas de colores, luces y lazos, intercambio de regalos entre familias, botas y gorros rojos. ¿Cuál es el trasfondo de todos estos elementos que se llevan a cabo en la llamada Navidad o Natividad? ¿Cuál es el origen de esta fiesta que celebra el supuesto nacimiento de Jesús? La llamada Navidad no tiene su origen en el cristianismo puro, sino que en el paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo. La historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, que según aquella religión habría concebido virginalmente. Babilonia, Roma y la Navidad. No cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del Imperio Romano. Es ahí donde se celebraba el día 25 de diciembre como el festival de invierno o solsticio de invierno en conmemoración del alumbramiento de Tamuz, Saturno para los romanos, el dios Sol encarnado. Esta festividad iba acompañada de orgías, desenfrenos y una gran inclinación hacia el valor de la amistad, lo cual se demostraba con intercambio de regalos y presentes para aquella fecha. También surgió la costumbre de adornar las puertas de cada casa con coronas de flores y hojas verdes, y por cierto, la práctica de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios Sol. Esta era la fecha del solsticio de invierno y el centro de todo era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se había realizado en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo. La importancia de la fertilidad representada en la firmeza y erección de los troncos de los árboles era una característica de todas las culturas paganas que la historia registra. ¿Será agradable a Dios este árbol dentro de nuestros hogares y locales de reunión? En la fiesta de Saturno del 25 de diciembre de cada año, los romanos adornaban los árboles con bolas de colores y frutas, representando la fertilidad y el tributo al dios Sol. ¿Qué dice la Biblia al respecto de los árboles adornados? Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Deuteronomio 12:2.
Y sabréis que yo soy el Señor, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda encina frondosa, lugares donde ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos. Ezequiel 6:13. Y para más claridad de lo que piensa el Señor acerca de esto, podemos verlo claramente en Deuteronomio 16:21-22. Cuando levantes un altar en honor del Señor tu Dios, no plantes a su lado árbol sagrado alguno, ni erijas ninguna piedra votiva, pues el Señor tu Dios las detesta. Más tarde, cuando fue establecido el catolicismo romano bajo las falsas pretensiones religiosas de Constantino, aproximadamente por el año 325 después de Cristo, toda la mezcla del paganismo babilónico y romano fue introducido deliberadamente al cristianismo. La antigua Semiramis, Venus, Osiris, etc., pasó a llamarse Virgen María, y a la encarnación del dios Sol, Tamuz, Baal, Moloch, etc., se le llamó Jesús. El Festival del Solsticio de Invierno, celebrado el 25 de diciembre de cada año, pasó a ser la fecha oficial del nacimiento de Jesús, y la antigua costumbre de la entrega de regalos y presentes fue acomodada en función de la experiencia que tuvieron los magos al visitar al niño Jesús, entregándole regalos. El antiguo árbol que la religión de Babilonia adornaba en celebración del nacimiento de Tamuz pasó a llamarse el árbol de Navidad. Por otro lado, los germanos y escandinavos celebran el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En esas fiestas adornaban un árbol perenne que representaba al Yggdrasil, o árbol del universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. Los aztecas celebraban durante el invierno el advenimiento del Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, en el mes de Panquetzalixtli, que equivaldría aproximadamente al período del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Los incas celebraban el renacimiento de Inti, o el dios sol. La fiesta era llamada Capac Raimi, o fiesta del sol poderoso, que por su extensión también abarcaba y daba nombre al mes. Por ende, este era el primer mes del calendario inca. Esta fiesta era la contraparte del Inti Raymi de junio, pues el 23 de diciembre es el solsticio de verano austral, y el Inti Raymi sucede en el solsticio de invierno austral. En el solsticio de verano austral, el sol alcanza su mayor poder, es viejo y muere, pero vuelve a nacer para alcanzar su madurez en junio. Luego declina hasta diciembre, y así se completa el ciclo de vida del sol. Si nos basamos en las citas bíblicas y la historia del mundo antes y después de Cristo, ninguno de ellos señala que el 25 de diciembre haya sido el nacimiento de Jesús. Y según la palabra de Dios en Deuteronomio 16:21-22, no es agradable a él el tradicional árbol de Navidad. Este es el verdadero origen de la Navidad. ¿Sabías que el origen de celebrar la Navidad el 25 de diciembre tiene origen romano, ya que ese día se celebraba el cumpleaños de Mitra, un dios persa, y con esto hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo? Este es el disco solar de Mitra. Este es el Invictus Solis Invictus Deo, que es Mitra, que hoy en día es el dios del 25 de diciembre. Hay una trinidad satánica que es Baal, Semiramis y Tamuz, que en los egipcios se llamaban Osiris, Isis y Seb. Baal recibe muchos nombres, hasta Te recibe otros nombres, y Tamuz recibe, el niño de Dios recibe todos estos nombres. El 25 de diciembre, en la religión babilónica, el Redentor era el dios Tamuz,
y su madre debía presentar a los pecadores a su hijo para interceder por ellos, pues el hijo era de muy mal carácter y enviaba a los pecadores a un sitio conocido como el infierno, donde se quemaban eternamente y no había salvación para ellos. Y vamos a ver cuál es el infierno realmente. Esto es lo que pasaba en Babilonia. No lo voy a explicar, pero hay un árbol que era el árbol de acera, y allí se adoraba al hijo del sol. La falsificación de Semiramis, la supuesta reencarnación de Nimrod en Tamuz. Más tarde, cuando esta mujer adúltera e idolatra dio a luz a un hijo legítimo, proclamó que su hijo Tamuz, de nombre, no era más que el mismo Nimrod renacido. Y su hijo fue el amante de su propia madre, porque supuestamente era la reencarnación de su padre. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer las tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocan ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más ellos mismos para su propia confusión? Y aquí está, en las Biblias antiguas hablan de un árbol ritual de acera, pero las Biblias nuevas no hablan del árbol ritual de acera. Manasés cuando tenía 12 años. Aquí también habla del árbol ritual de acera en Primera de Reyes 16, pero en algunas Biblias lo dice, en algunas no, en algunas de la Reina Valera. Pero ¿quién metió a Tamuz en el templo de Jerusalén? ¿Saben? Todos estos altares paganos fueron metidos por Manasés al templo. Me dijo después, vuélvete aún. Está hablando en Ezequiel 8:14. Ahora, yo quiero mostrarles que Ezequiel 8 y Ezequiel 9 está hablando de el Israel literal y del Israel espiritual, es decir, del cristianismo hoy. Y Ezequiel 9 está mostrando el sello divino de Dios y la marca de la bestia. Entonces dice, me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová en el templo de Jerusalén, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando ¿a quién? A Tamuz, el dios del 25 de diciembre. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y aún verás abominaciones mayores. Y después todos los sacerdotes adoraban al sol. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, y adoraban al sol, postrándose hasta el oriente. Ahora, ¿quién es Santa? Si tú le cambias las letras a Santa, te da Satán. Realmente es un día para celebrar un día de Satanás. Navidad o Saturnalia. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Vamos a ver este árbol de Navidad que hay allá en el pico, una estrella de 5 puntas. El pecado de Judá descrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. El becerro de oro espiritual, la adoración al dios Tamuz, que hoy en día está en el cristianismo hoy. Pero encima de todo hay una estrella. Esta estrella de 5 puntas no es otra, sino la estrella del macho cabrío, la estrella de Satanás. Increíble. ¿Ven ustedes? Desafortunadamente y desgraciadamente, muchos aquí pueden aceptar esto, muchos no. Yo no soy pastor. Yo soy un estudiante de la Biblia.
Así es de que hagan conmigo, dilapídenme. Pero esto es lo que yo he estudiado. Porque muchos de los que están aquí hacemos nuestro árbol de Navidad el 25 de diciembre y hacemos nuestras cosas el 25 de diciembre. Pero, hermanos, veamos que esto es apostasía. Y el Señor no quiere esto. El Señor quiere tu corazón. Y el Señor, que nos había dado una ley para protegernos, para que esto no pasara. Pero entonces, el mundo entero decidió dejar la ley de Dios. Y veremos que los primeros 2 mandamientos de Dios fueron cancelados. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y decían, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque miren, ustedes prefieren la tradición y los mandamientos de Dios, los pisotean. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ahora miren lo que hizo la Iglesia Católica en la tradición, respecto a lo cual Jesús denunció, habéis invalidado el mandamiento de nuestro Dios por vuestra tradición. ¿Y qué hicieron? El mandamiento número 1 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el mandamiento número 2 dice, no te hagas imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a las imágenes religiosas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Perdón, ¿él aborrece a los que hacen todas estas cosas? Sí, pero el Señor hace misericordia a los millares que lo aman a Él. ¿Y qué? ¿Cómo pudo haber sido la ley clavada en la cruz si Él ama a los que guardan los mandamientos de Dios? Y aquí comienza la apostasía del pueblo de cristiano, que en vez de estos 2 mandamientos colocaron un solo mandamiento para justificar las imágenes religiosas dentro de la iglesia. Y entonces le pusieron, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero como les daba 8 mandamientos, faltándole uno, dijeron, uy, ¿ahora cómo hacemos? Yo me imagino en ese, reunidos todos. Bueno, invalidamos ese para justificar las imágenes religiosas, pero ¿cómo hacemos para que nos dé 10? Y entonces lo que hicieron es muy fácil, dividimos el 10º mandamiento en 2, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, coma. No codiciarás la mujer de tu prójimo, coma, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójima, que es solo un mandamiento. Y entonces lo dividimos en 2. No consentirás pensamientos ni deseos impuros, y no codiciar los bienes ajenos. Es decir, no desearás la mujer de tu prójimo, y no codiciarás los bienes ajenos. Es el comienzo de la apostasía. El Señor lo había previsto desde antes. Cuando dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La ley de Dios era para protegernos, para proteger al mundo de todas estas enseñanzas apóstatas. Pero el mundo se empecinó en clavar la ley de Dios en la cruz. Por eso el Señor dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Pero como el pueblo de Dios no entiende hoy que es salir de Babilonia, precisamente el Señor en el Antiguo Testamento pone muy claro que es salir de Babilonia. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca tu nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia
Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría y publicadlo, llevarlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron aguas. No hay paz para ellos, para los malos, dice Jehová. Me dejaron a mí, dejaron sus mandamientos, y ahora, claro, todas las enseñanzas de Babilonia van a entrar al cristianismo. Lo mismo que hicieron ellos, ahora lo está repitiendo el pueblo cristiano. Los 10 mandamientos eran para proteger al mundo cristiano, y el mundo cristiano decidió clavar los mandamientos de la cruz. Pero eso no quiere decir que los mandamientos hayan sido anulados. Apostasía es dejar los mandamientos de Dios. Esa ley nos protegía de adorar otros dioses. Al ser cambiada y alterada la ley de Dios, estamos a las puertas de apostatar. Por eso el Señor nos dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Salid de Babel, huid de Caldea. Esta es una anticipación del tiempo cuando Dios sacaría a su pueblo de Babilonia. En este tiempo, Babilonia, para que no sufriera la muerte de esa ciudad. En los últimos días se llama con la misma urgencia al pueblo de Dios que todavía está en Babilonia simbólica. Huid de Babilonia y salve cada uno su vida. Diremos que no fueron los 10 mandamientos los que fueron clavados en la cruz. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Ahí no está hablando de los 10 mandamientos, sino del libro de la ley. La santa ley es perpetua y es santa. ¿Puede alguien cambiar los mandamientos de la ley de Dios? No. Sin embargo, ya se cambiaron 4. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Ahora miren, este es el símbolo del cuerno pequeño. ¿Qué hace el cuerno pequeño? El cuerno pequeño del que el mundo no habla. Este es el trabajo. Dijo así: la cuarta bestia es un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. ¿Qué es reino? Bestia es un reino, y estamos hablando de un reino espiritual. El día es por año y el agua son todos los pueblos, naciones y lenguas. La bestia es el mismo cuerno pequeño que sufrió una transformación. Daniel 11. Cometí un error. Aquí primero está Ahora sí, volvamos. Discúlpenme, porque esto se me pasó. Ahora sí, volvamos al show y volvamos. Los 10 cuernos, San Daniel 7, 24 y 25, significan de que aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los 3 primeros, de los 3 de ellos. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar. ¿Qué? Miremos el trabajo del diablo. Tratará de cambiar los tiempos. ¿Y qué? La ley. ¿Cuál ley? ¿La ley de la gravedad? No, la ley de Dios. Y serán entregados en su mano por un tiempos y la mitad de un tiempo, que quiere decir 3 años y medio. Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Ese es el trabajo principal del cuerno pequeño. El cuerno pequeño cambió la ley de Dios delante de todos los cristianos, y todo el mundo está esperando un cuerno pequeño, una bestia que va a aparecer en el futuro. La bestia es el mismo cuerno pequeño que sufrió una transformación. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia. Es decir, el cuerno pequeño se transformó en bestia, en un reino religioso. De eso vamos a hablar después. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado al fuego.
cuerno pequeño que se convirtió en bestia, está aquí por 1260 años, no por 7 años como algunos dicen. La iglesia trató de cambiar la ley de Dios. Trataría de cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuáles tiempos? La Navidad, quitar las fiestas judías, aunque no teníamos que ya mirar las fiestas judías, y teníamos que ver el plan de salvación que estaba allí, y cambió la ley de Dios. Y las hijas de esa madre también cambian la ley de Dios. La ley fue clavada en la cruz por Babilonia, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero la madre tiene hijas, y las hijas vieron que la madre cambió la ley de Dios. Y las hijas, como no querían tener problemas, dijeron: no, la ley de Dios ahora está clavada en la cruz. Salmos 89, 31: si profanare mis estatutos y no guardare mis mandamientos, entonces castigaré con vara de su rebelión y con azote sus iniquidades. El Señor nos sabía de los salmos, nos había advertido. Dice Salmos 37, 28: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. ¿Qué? Sus mandamientos, mas la descendencia de los impíos será destruida. ¿Por qué? Porque no guardaron sus mandamientos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo para matarlo. Sí, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo un día va a castigar, va a tratar de desaparecer del mundo a los que guardaron la ley de Dios, porque ellos son los santos del Señor, los que pusieron la ley en su corazón. Sin embargo, estas iglesias que no guardan la ley de Dios porque fue clavada en la cruz, no ven más allá de sus ojos. Miren, no está hablando de Israel, está hablando de su pueblo, los santos. Dice Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos. Dice los israelitas, no, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora escuchen bien, porque el rapto secreto dice que un día va a aparecer Cristo allá en la nube de los cielos, y entonces comienzan a dispararle con armas de fuego. Y entonces se van a convertir unos tantos diciendo: ¡ay, ese es nuestro Dios que estamos esperando! 144,000 se convierten. Perdón, ¿qué quiere decir que tienen la fe de Jesús? ¿Que la fe de Jesús les nace de la noche a la mañana? ¿Qué es amar a Jesús? El que yo coja un día y convierta mi vida, que comience a leer mi Biblia, que se ha convertido, que me aleje del pecado. Todo eso lleva una fase, y eso no es un aprendimiento de un día o de dos. Ese aprendizaje puede llevar años. Luego, ¿qué es la fe de Jesús? ¿Convertirse de la noche a la mañana? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor viene, pero antes va a haber un periodo sobre la tierra que algunos no creen que va a pasar. El Señor nos ha avisado que al dejar su palabra, que al dejar sus mandamientos, estamos apostatando. Que Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar, dice Miqueas 7:18. La luz del mundo es Cristo Jesús. La luz del mundo es el Señor Jesús. Es el Creador, el Redentor, el Rey de Reyes. Sin embargo, el Señor dice que tú también eres la ley, es la luz. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos reflejar su luz, tenemos que guardar su palabra.
No hay excusa para la ceguera voluntaria de nadie. Será condenado por no haber prestado atención a la luz y al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Pero muchos se niegan a obedecer la verdad que les es presentada por los embajadores del Señor Jesús. Tú eres luz en la oscuridad. No dejes que el mundo te apague. Tú tienes que brillar y tú tienes que llevar estas cosas. Ahora, este mensaje no es fácil. No creen que los van a recibir con los brazos abiertos. No crean que llevar que la Navidad es pagana, te van a recibir con los brazos abiertos, porque las novenas bailables se van a tener que acabar. La lechona, la natilla y los buñuelos, o lo que hagan en los demás países. Por eso es que es un mensaje. El mensaje de salvación es: dejen esas cosas paganas y miren la misión del Salvador. Miren su vida. Miren sus manos. Miren su misión. Y miramos lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, heme aquí. Sea hoy el día de tu poder. Estoy enteramente a tu disposición. Feliz de que hagas en mí tu voluntad. Dame el poder como me das la voluntad. Amén. Esa es la oración que todos tenemos que decir. Sácame de Babilonia, Señor mío, y enséñame tu verdad. Por favor, Padre Santo, ayúdame a confiar en tu palabra. Ayúdame a confiar en ti. La armonía celestial se está reflejando en este altar, transformadas en nuestra rendición, ofrenda, verdad, justicia, santidad, misericordia, arrepentimiento, humildad, por medio de la fragancia de Cristo y su santidad, y por intercesión como nuestro sumo sacerdote. El Señor nos dice que debemos tenerlo en nuestro corazón. ¿Lo quieres aceptar hoy? Porque si lo quieres aceptar, tienes que hacer una serie de cambios. ¿Estás dispuesto a sacrificar lo pagano por Él? Toda rodilla se va a doblar ante Él. Por mí mismo he jurado, de mi boca salió la justa promesa y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Conociendo Jesús sus pensamientos, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? El Señor sabe lo que tú sientes, pero el Señor sabe que tú quieres estar en un mundo donde hay festivales y carnavales, comidas y orgías, en vez de venir a Él. La pregunta es: ¿podrás sacrificar todo eso para venir a Él? Escucha su voz. El Señor te bendiga. Amén.